beautiful store, and everybody wants a piece of that store. Arremete contra sus vecinos. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que México y Canadá no serían países si no fuera por el comercio con Estados Unidos. Así lo dijo tras darse a conocer que ayer tuvo una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum, que ambos calificaron de productiva. Operación Diablos Rojos. La justicia de Estados Unidos tiene en marcha un plan para acabar con la nueva familia michoacana y capturar a sus líderes, los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga. Ya detectaron una red de operaciones en Atlanta, Georgia. 5 de mayo con miedo. Los mexicanos en el barrio latino de Chicago, Illinois, suspendieron las festividades del 5 de mayo. Tienen miedo de que haya una cacería de indocumentados de las autoridades migratorias. La Pasión de Iztapalapa. Comenzó la representación 182 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Estaremos en vivo con los detalles de esta celebración. Muy buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a su espacio. Yo soy Paola Barquet y los saludo a nombre de mi compañero Alejandro Domínguez. Arrancamos con esto. Al respecto de la llamada que tuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, ambos dijeron que fue muy productiva. La presidenta aclaró en su cuenta de X que van a seguir dialogando para lograr acuerdos en beneficio de ambos países, mientras que Donald Trump, ¿qué cree? Comentó en su red social que la conversación sí fue muy productiva y presumió que hay varios líderes mundiales más que quieren reunirse con él. Pero unas horas después de lo que publicó en redes sociales, Donald Trump adelantó que pronto podrían alcanzar acuerdos arancelarios con varios países, incluyendo a México y Canadá. Ahí llamó mucho la atención la forma en que se refirió a México, precisamente, y el vecino del norte. We've had very good talks yesterday with Mexico, talking with everybody. You know, the problem is there's only so many hours in the day. We're a big, beautiful store, and everybody wants a piece of that store. China wants it, Japan wants it, Mexico, Canada, they live off it, those two. Without us, they wouldn't have a country. And everybody wants a piece. And at a certain point, if we don't make a deal, we'll just set a limit. We'll set a tariff. En el contexto de la llamada entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, el peso parece que está ganando terreno frente al dólar. Durante el día, la cotización alcanzó un mínimo de 19,66 pesos por dólar, casi un 2% menos que el cierre de ayer. Justamente desde que comenzó abril, el peso ha ido acumulando una apreciación de unos 77 centavos. Esto lo coloca ya en el top 10 de las divisas con mejor desempeño durante el mes. Esto lo dicen registros de la agencia Bloomberg. Pero no es el único factor, vamos a decirlo así, que se ve influenciado por las decisiones arancelarias. Los mercados no tuvieron una buena respuesta a las políticas arancelarias de Donald Trump. Los principales índices en Wall Street cerraron a la baja el día de hoy, a excepción del Standard & Poor's. Mientras tanto, las bolsas en Europa terminaron a la baja con pérdidas de entre 0.2 y 0.6%. En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, no tuvo actividades el día de hoy. Y ya que hablamos del impacto de los aranceles, el Banco Central Europeo decidió reducir su tasa de interés a 2.25%. Esto lo hacen como una medida precautoria por la guerra comercial que se está viviendo con Estados Unidos. Aunque prevén una mejora en la inflación, lo que creen es que la confianza de los consumidores se va a ver afectada sí o sí por los aranceles y esperan que la medida ayude a mitigar las afectaciones en las perspectivas de su crecimiento. Ahora, al mismo tiempo,
Las tasas de interés también se están viendo impactadas, pero en el propio Estados Unidos. Donald Trump ahí estuvo criticando al presidente de su Reserva Federal, es decir, Jerome Powell, quien ayer, como aquí se lo informé, dijo que no hay prisa por bajar las tasas de interés y que están esperando tener claridad en la economía. Pero ¿sabe qué? A Trump no le gustó escuchar eso y hoy, además de amenazar con pedir su cabeza, le exigió que reduzca las tasas de interés como ya lo hicieron en Europa. Oh, he'll leave. If I ask him to, he'll be out of there. But I don't think he's doing the job. He's too late, always too late, a little slow, and I'm not happy with him. I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. So prices haven't gone up. The only thing that's gone up, actually, is interest rates, because we have a Federal Reserve Chairman that is playing politics, somebody that I've never been very fond of, actually. But he's playing politics. Vamos a otros temas. Hoy en El Salvador ocurrió un hecho histórico. El presidente Nayib Bukele difundió imágenes de Kilmar Ábrego, el salvadoreño que fue deportado de Estados Unidos por error después de ser señalado como pandillero de la Mara Salvatrucha. Supuestamente, Kilmar permanece preso en el centro de confinamiento del terrorismo, considerado la cárcel más dura del mundo. Pero en las fotos compartidas apareció vestido de civil con una camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y una gorra. Es el primer prisionero del CECOT que logra poner un pie fuera después de haber entrado. Por la tarde, Kilmar se reunió con el senador demócrata Chris Van Hollen, quien viajó desde Estados Unidos para brindarle asesoría jurídica. Después, en su cuenta de X, el presidente Nayib Bukele señaló de forma irónica que ahora que se ha confirmado su salud, tendrá el honor de permanecer bajo custodia de El Salvador, a pesar de que un tribunal de Estados Unidos ya ordenó que sea regresado con su familia. A propósito de este mismo caso, una Corte Federal de Apelaciones rechazó suspender la decisión de una jueza de ordenar el testimonio jurado de funcionarios de Trump para así determinar si cumplieron con su instrucción de facilitar el regreso de Kilmar Ábrego a Estados Unidos. Afirmó que el gobierno del republicano se está aferrando al derecho de recluir a residentes de este país en prisiones extranjeras sin el debido proceso como lo ordena su Constitución. Ahora, en más de los tribunales y Donald Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó escuchar qué argumentos tiene el presidente Donald Trump para terminar con la ciudadanía de nacimiento. Ahora va a ser hasta el 15 de mayo cuando todo esto ocurra. La Corte no explicó, mientras tanto, sus razones y no hubo quejas al respecto, así que solamente queda esperar. Esto se está dando después de que 3 tribunales de distrito frenaron el decreto de Trump para acabar con esa forma de ser ciudadano estadounidense por medio del nacimiento, en medio de la ya conocida cruzada por evitar la residencia de los extranjeros en su territorio. En medio de todo este complejo contexto para los migrantes, hasta los festejos por el 5 de mayo de los mexicanos en Estados Unidos se están cancelando, o por lo menos eso ocurre en el barrio latino de Chicago, Illinois. Ahí ya pasó. ¿Y por qué? Por el temor que tienen quienes viven de forma ilegal a ser deportados ante esta cacería que ha emprendido el gobierno de Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca. Roberto Martínez, el abogado especialista en temas migratorios en Chicago, advirtió que no solo se ha terminado esta fiesta para los latinos radicados en aquel país. La gente no quiere ni salir. Por mucho tiempo pararon de ir a trabajo hasta que le estaban amenazando con despedidas. Pero era un grupo de personas enorme. Digo, la mayoría de la gente tenía tanto miedo que no querían salir ni a trabajar. Allá mismo, en Estados Unidos, las autoridades buscan terminar con las operaciones de la familia michoacana, que ya también se registran en aquel país. Y todo con una operación que se llama Diablos Rojos. Nuestro compañero Ángel Hernández habló con 2 agentes de la DEA sobre este delicado tema. El decomiso de más de 40 millones de pesos, drogas, armas y el descubrimiento de empresas fantasma para lavar dinero son resultados de la operación Diablos Rojos, el plan con el que Washington busca dinamitar a la nueva familia michoacana y sus líderes, los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Lascoaga, alias el Pez y el Fresa. El plan nació en julio de 2021 cuando agencias como la DEA detectaron un incremento en la oferta de drogas sintéticas como metanfetamina y fentanilo en ciudades de Georgia y otros estados. Through targeted investigations, our team
uncovered over $2.2 million in laundered drug proceeds, seized 30 pounds of fentanyl, thousands of fake pills laced with fentanyl and xylazine, known as tranq, methamphetamine, firearms, and uncovered a criminal infrastructure that includes licensed money service business operating here locally, who are funneling drug proceeds directly back to cartel leaders in Mexico. Todo esto incluye la incautación el 14 de abril pasado de más de 24 libras de fentanilo, más de $300,000 de ganancias por la venta de drogas, el decomiso de armas y el arresto de 26 personas, 11 de ellas sin documentos legales para estar en territorio estadounidense. Las investigaciones apuntan además a una estructura criminal que permite la distribución de drogas en varios estados. These men were directing the movement of heroin, cocaine, methamphetamine, and fentanyl into the United States, while coordinating how drug proceeds would make their way back to Mexico. El 26 de noviembre de 2024, la policía del condado de Gwinnett realizó un aseguramiento histórico, un laboratorio de metanfetamina en plena ciudad, decenas de kilos de droga, armas y efectivo. Ese día fue arrestado Martín Guzmán Beltrán, operador de la familia en Georgia, y a quien le aseguraron 72 kilos de metanfetamina, 2 kilos de heroína, 256 gramos de fentanilo, 4 armas y $61,000 en efectivo. Esa evidencia forma parte del cúmulo de pruebas contra el cártel y sus líderes. John y José Alfredo tienen encima 3 cargos por conspirar para producir y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo en la Corte Federal de Atlanta. Johnny además tiene otra acusación en Florida. Y este último está en una lista de blancos de alto perfil de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado. Pero Washington ha sacado a presumir el músculo y la billetera para atrapar a los hermanos. Ofrece hasta $5 y $3 millones por información que lleve a su captura. Mientras México ofrece $500,000, hay también una ficha roja de la Interpol contra Johnny. Y la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros bloqueó financieramente a los hermanos al incluirlos en su lista negra de capos. En México son objetivos prioritarios, y las fuerzas de seguridad saben que se mueven con libertad, pero siempre con un fuerte dispositivo de seguridad en Arcelia Guerrero y Tlatlaya, Estado de México. En parte gracias al apoyo social, pues a pesar de extorsionar y cobrar derecho de piso, le dan dinero a la gente para que calle y le han prometido mantener la paz en aquellos municipios donde operan. Además tienen algunas autoridades municipales en el bolsillo, pues han financiado campañas de políticos que ganaron alcaldías en Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Gracias, Ángel. A propósito de la creciente presencia de los narcotraficantes en este país, los narcocorridos no dejan de ser parte de esta injerencia. Por ello, la agrupación Los Alegres del Barranco tuvieron que ir a la Fiscalía de Jalisco para comparecer por la investigación que se inició en contra de ellos por haber hecho apología del delito cuando mostraron imágenes del Mencho en un concierto el 29 de marzo. A pesar de que sí fueron los 4 integrantes, no declararon. Ante la situación, la Fiscalía informó que la negativa de haber emitido una declaración va a ser analizada como parte de la carpeta de investigación en su contra. Y aquí cabría recordar que el artículo 142 del Código Penal de Jalisco castiga con 1 a 6 meses de prisión la apología del delito. Habría que recordar que el pasado jueves, el 10 de abril, la agrupación ya había sido citada a declarar, pero en aquella ocasión decidieron no ir. Así que la Fiscalía tuvo que reiterar este citatorio en el que, como le digo, fueron, pero sin declarar. Y precisamente para platicar más sobre todo el tema de los narcocorridos y lo que esto implica a nivel cultural, legal, obviamente social, todo lo que está implicando, vamos a enlazarnos directamente con Luis Omar Montoya, doctor en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Bienvenido y gracias por la llamada. Hola, Paula. Buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio, a sus órdenes. Pues con un enorme interés de entender si mucha gente dice, pues es que estos narcocorridos son un verdadero reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad mexicana. ¿Así es como lo ve? Mira, en general el corrido, no solamente el narcocorrido, por supuesto que está anclado a contextos históricos, por supuesto, pero también es verdad que en los últimos tiempos, los últimos años, ha habido una descomposición pues total de parte del corrido, específicamente el narcocorrido, porque ha sido cooptado por los grupos criminales, quienes han encontrado en ellos un escaparate, un espacio
para hacer política, para hacer posicionamientos, para limpiar su imagen, de tal suerte que desde hace aproximadamente unos 6 años a la fecha, el narcocorrido como tal, pues ha perdido, digamos, toda característica, todo rasgo de lucha, digamos, de pensamiento crítico, porque en su momento el narcocorrido lo tuvo. Te puedo mencionar 2 ejemplos, sobre todo de Paulino Vargas, los supercapos que grabaron Los Invasores de Nuevo León, que es un narcocorrido de crítica política, o 8 columnas, que es un corrido dedicado a ese contexto del ejército zapatista en la década después de 1990. Sí, o sea, sí había en un momento narcocorridos con crítica política, pero en los últimos años, al ser un espacio cultural cooptado, manejado, controlado por los cárteles de la droga en México, pues ha perdido total sentido crítico y se ha convertido en un panfleto, en un espacio de promoción para estos grupos criminales. Eso también es verdad. Entonces me parece que sí, ciertamente, aunque es complicado que se logre una prohibición y que en realidad no es el camino tampoco, porque finalmente es un producto de mercado que responde a la ley de la oferta y la demanda, sí creo que tiene que haber alguna suerte de regulación, sí creo que tiene que haber una revisión, ¿no? Me parece que el gobierno, aunque no debe prohibir, sí debe de ejercer un poquito de presión y de hablar con los compositores, con los cantantes, para ver qué es lo que está sucediendo, porque en este punto sí, abiertamente ellos se dedican digamos, a hacer apología del delito Claro. y a representar específicamente los intereses de los grupos criminales, Paula. Sí, y es que aunque entendemos que no es nuevo este fenómeno de que los grupos criminales quieran meterse en la música, en la cultura, y que además tampoco es nuevo que la propia sociedad también los haga héroes en muchas ocasiones, por lo que representa en términos también de desigualdad, entre muchas otras cosas, lo que creo que empieza a llamar la atención es la rapidez con la que ahora, en términos musicales, ahora se puso de moda, ¿verdad? Y las redes sociales pareciera que aceleran el proceso, y ahora en vez de entenderlo solamente como una vertiente de la cultura que siempre ha estado un poco allí, pareciera que ahora el folclore es igual a violencia. Es decir, lo que veíamos en este concierto de Luis R. Conríquez era verdaderamente la gente enojada porque no podía escuchar algo relacionado con la violencia. Ni siquiera era el tema de la música, sino las letras, ¿no? Sí, totalmente. También hay una responsabilidad social. Hay, por supuesto, transitamos una crisis moral, me parece, en general. No solamente tiene que ver con el narcocorrido, sino con el estilo de vida. Eh, Evidentemente, esto se explica, se ancla al asunto del capitalismo, el sistema económico, el mentado neoliberalismo, en fin, el consumismo y, por supuesto, algo muy importante que tú mencionabas, el cambio tecnológico dentro de la música, las redes sociales, porque hoy todo se mueve en la inmediatez, todo es súper rápido, ya no se necesita grabar un disco para hacer promoción, los cantantes se mueven por sencillos, lo suben a Spotify o Apple Music y se van para arriba. Se globaliza, se viraliza, estamos en la época de la viralización, entonces es muy fácil hoy día ser famosos, es muy fácil, digamos, poner un corrido en los cuernos de la luna, y además la polémica que siempre viene acompañada o adereza este fenómeno, pues siempre ayuda. Por ejemplo, el caso de los Alegres del Barranco, que a raíz de esta controversia que tuvieron en Jalisco, pues se fueron al lugar número 1 de consumo de Spotify y Billboard y tal, ¿no? Ciertamente es esta época que además muchos filósofos han discutido y han planteado, ¿no? Zizek, en fin, Chulhan, esta cuestión de la inmediatez. Sí. Efectivamente, no podemos desligar este fenómeno cultural del cambio tecnológico y de cómo la música también se ha transformado, porque hoy la música se produce de formas diferentes a como se hacía en otros tiempos, Paula. Y por último, preguntarle sobre la afrenta que se está viendo ahora en términos legales. Mencionaba hace un momento que la prohibición quizás no es el camino, y ahora lo que sucede es que el propio Estados Unidos tuvo que negar visas, entre otras cosas, para poner un alto, porque estos narcocorridos están llegando ya a escenarios internacionales. ¿Cuál sería la vía legal para que también la imagen de México a nivel mundo no se siga contaminando de que México es igual a narcoviolencia? Es muy complicado, Paula, que se pueda lograr una prohibición, porque entonces tendrían que prohibir muchas cosas, no solo los narcocorridos, porque hay muchos productos culturales nocivos, sinceramente, que envenenan o deforman a la sociedad, ¿no? El reggaetón y otros tantos casos que hay, ¿no? La pornografía en sí misma, ¿no? El narcocorrido no es el único, aunque por supuesto que abona pues esta descomposición. Me parece que sí se tienen que buscar mecanismos para apretarlos un poco. O sea, me parece que ahí Hacienda, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda tendría que revisar, por ejemplo, el asunto de los conciertos, quién contrata, quién paga, les pagan en efectivo, porque hay que decir que
digamos, no solamente en la actualidad, sino en términos históricos, este tipo de agrupaciones de cantantes de este género musical suelen cobrar en efectivo. Entonces Sí. hay también un problema de evasión de impuestos en donde la Secretaría de Hacienda debería poner atención y debería de regularizar el asunto. El tema de los palenques, que son los escenarios donde, Claro. donde se presentan esas agrupaciones. O sea, hay vacíos también ahí legales. Pareciera que también hay intereses también del propio Estado mexicano, no de ahorita, de siempre, de Bien. hacerse de la vista gorda y de no atender realmente el problema como tenía que atenderlo. No se les puede prohibir Bien. como tal que graben o que canten tal historia o que la gente lo consuma, porque eso es de libre mercado, pero sí podrían financieramente irlos apretando y obviamente pedirles, Juan Silvio, ¿por qué estás cantando esto? Al menos que sientan un poco la presión, ¿sabes? Bien. Que se sientan un poco vigilados. En ese sentido, lo que está haciendo la Fiscalía de Jalisco me parece Sí. que es correcto, es preciso. Bien, pues ahí está, a seguir la ruta del dinero, que sería otra de las trincheras. Muchísimas gracias, doctor Luis Omar Montoya, doctor en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Gracias. Gracias, Paula. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Ahora, mientras tanto, las autoridades mexicanas hacen lo propio en contra de la presencia de estos grupos criminales en nuestro país. Es el caso de Sinaloa, en donde elementos del ejército aseguraron un megalaboratorio con capacidad de producir hasta 2 toneladas de metanfetamina al día. El sitio estaba oculto en una zona montañosa en los límites con el estado de Chihuahua. Los soldados descubrieron este laboratorio clandestino durante un patrullaje. Al detectar un fuerte olor a químicos, al revisar el lugar, los militares fueron recibidos a balazos y eso desató un enfrentamiento. En otro municipio de Sinaloa también hubo golpes al crimen organizado. En Culiacán se aseguraron 2 camionetas que presuntamente pertenecen a los Mayos. Una de ellas estaba equipada con tecnología hidráulica y una metralleta capaz de disparar hasta 500 balas por minuto. Emir Castañeda tiene los detalles. Este vehículo, que a simple vista parece una camioneta de carga normal, tiene la capacidad de transformarse en una máquina de guerra debido a que cuenta con una metralleta Browning calibre 50 instalada en la parte trasera por supuestos integrantes de la Mayiza en Culiacán, Sinaloa. La metralleta Browning tiene capacidad hasta 500 disparos en un minuto y puede traspasar blindajes ligeros. Además, es considerada extremadamente efectiva montada en vehículos de doble propósito, en fuego antiaéreo y apoyo terrestre. Este tipo de adaptaciones en vehículos civiles se ha visto desde poco antes de la guerra entre Mayos y Chapitos, como en esta camioneta tipo van, asegurada el 18 de agosto del 2024, y que cuenta con sistema hidráulico para levantar el techo y permitir la salida de un tirador, mecanismo que también ha sido captado en persecuciones. Mientras tanto, el 15 de septiembre fue asegurada una pipa cuyo techo también podía levantarse mediante un equipo hidráulico y que contaba con una metralleta montada en su interior, además de las siglas JGL en uno de sus costados. Los aditamentos militares en automóviles civiles han sido utilizados en conflictos bélicos del Medio Oriente desde hace varios años, como en Siria, en donde se han visto camionetas Toyota equipadas con cañones de tanque de origen ruso. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. Gracias, Emir. Al mismo tiempo, en Acapulco, la violencia no da tregua. Hoy fue asesinado otro taxista, con el que suman 3 conductores de transporte público asesinados en menos de 24 horas. La víctima fue atacada a balazos en la colonia Ricardo Flores Magón y, según medios locales, había participado en el bloqueo de transportistas que ayer se realizó en el retorno de la carretera México-Acapulco. Mientras tanto, las autoridades desplegaron un operativo, pero no para detener a los asesinos, sino para impedir un bloqueo en la entrada del puerto por parte de los conductores que exigen seguridad y evitar afectaciones a los turistas. Todo esto cuando se registraron largas filas de vehículos sobre la carretera Cuernavaca-Acapulco durante gran parte del día.
A pesar de la ola de violencia en Acapulco, ayer la alcaldesa Abelina López hizo un evento a lo largo de la costera Miguel Alemán para promocionar al puerto. ¿Pero qué cree? Que después se negó a responder las preguntas cuando la cuestionaban justamente sobre la pertinencia de este acto en momentos tan difíciles para ese municipio. Pero la violencia, además, como lo sabemos bien, no es exclusiva de Guerrero. En el caso de Baja California, el colectivo Armadillos Tijuana localizó 2 cuerpos al interior de un predio. Uno de ellos podría pertenecer a una joven de 22 años que desapareció desde el 11 de abril. Said Betanzos tiene los detalles. Mira, tienen enredado una caja, mire, con un palo atravesado. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Ya lo vieron? Sí. Aquí, la que está aquí. Sí, la alfombra, ahí, sí, con un palo atravesado. Sí, ya lo vieron. Integrantes del colectivo Armadillos Tijuana llegaron a esta casa de la colonia Sánchez Taboada, una de las zonas con más homicidios de Tijuana, tras recibir un mensaje anónimo para revelar que allí había al menos 4 cuerpos. El miércoles decidieron entrar al predio y pronto encontraron 2 en el patio. Huele feo ya. Sí, no toquen nada más, ¿ok? Sí. Aquí está, mira. Aquí está uno. Aquí hay uno. Acá hay otro. Aquí está el otro, mira. Ahí está el otro. Al entrar a la vivienda de 2 pisos, hallaron también una identificación a nombre de Dana Paola y una fotografía de la mujer con un hombre. Aquí hay identificación. Aquí hay, mire, aquí están. No, aquí no hay cuerpos, pero hay identificaciones. Este jueves les confirmaron que una de las víctimas podría ser Dana, una joven madre de 22 años, originaria de Sinaloa, y con quien su familia perdió toda comunicación desde el 11 de abril. Se sospecha que el otro cuerpo podría ser el de su pareja, con quien vivía en el lugar. Su familia ni siquiera ha llegado a Tijuana. Están en espera de que le resuelva atención a víctimas para trasladarlas a reconocimiento del cuerpo, porque apenas en estos momentos, hace unos minutos, se me acaba de confirmar en su totalidad que sí es Dana, por las características y el rostro. En marzo, uno de los dueños del inmueble fue asesinado y días después, un grupo armado despojó al otro propietario. Presuntamente, uno de los integrantes del grupo criminal habría sido el novio de Dana. A pesar de que el colectivo entró al predio acompañado por la policía estatal, el reporte de la corporación señala a Valeria como quien llegó primero al lugar, como si hubiera irrumpido en el mismo sola y sin permiso. Por eso, ella teme por su integridad. Son ellos los que están. Son ellos los que están allá. Ay, Dios. ¿Sabes qué? Yo creo que el que está arriba luego son las escaleras, el muchacho. Tras los hallazgos, policías ministeriales, militares y guardias nacionales aseguraron el lugar, mientras peritos levantaban los indicios y trasladaban los cuerpos al forense. Desde Baja California para Milenio Noticias, Said Betanzos. Vamos ahora a temas de salud. Se detectó el virus de influenza aviar AH7N3 en una granja comercial en el municipio de Marín, en Nuevo León. Esto fue por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Por lo anterior, se activó el protocolo sanitario correspondiente y medidas para contener el brote. Cabe destacar que el virus AH7N3 es diferente al que está afectando a granjas avícolas en otros países de América del Norte, por lo que no representa ningún riesgo por ahora para el consumo de pollo y huevo. Al mismo tiempo, en la batalla contra el sarampión, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidémica informó que en este año se han notificado 1,662 casos probables de esta enfermedad o rubeola, pero solo se están confirmando hasta ahora 421. Prácticamente todos los casos se reportan en Chihuahua, pero también hay contagios en Campeche, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Otro tema que aqueja al país son los incendios forestales. Actualmente hay 123 activos en México y afectan una superficie de más de 52,000 hectáreas en 28 estados. La Comisión Nacional Forestal aclaró que los estados más afectados son Sinaloa, Durango, Zacatecas, y ahí en pantalla puede ver todos los estados con incendios. Para combatirlos se han desplegado más de 4,000 personas. De ellos, 3 han perdido la vida durante las labores en Chihuahua, Estado de México y Guerrero. Nuevamente se dio un tiroteo en una escuela de Estados Unidos. Esta vez le tocó a la Universidad Estatal de Florida. Ahí un sujeto disparó en contra de las personas que estaban en el lugar. 2 personas que no eran estudiantes son las que murieron y 6 más fueron llevadas a un hospital local. Aunque iban con heridas de bala, se reportan como estables. Entre los lesionados está el atacante, quien fue identificado como Phoenix Igner, de 20 años, e hijo de un agente del sheriff local. El presidente Donald Trump calificó el tiroteo como una pena, pero ¿qué cree? Dijo que era poco probable que buscara cambios en la ley de las armas en ese país. The shooter is 20-year-old Phoenix Eichner, and he's the son of a Leon County Sheriff deputy. Our Deputy Eichner, has been with the Leon County Sheriff's Office for over 18 years. She has a tremendous job that she's done. Her service to this community has been exceptional. Unfortunately, her son had access to one of her weapons, and that was one of the weapons that was found at the scene. Ahora, en más temas internacionales, después de haber estado hospitalizado 38 días, el Papa Francisco sigue retomando sus actividades. Ahora se le vio en una prisión de Roma, en donde se reunió con reclusos por el Jueves Santo. Se movió en silla de ruedas, pero ya sin ayuda de oxígeno para respirar, y estuvo alrededor de unos 30 minutos en la prisión. Es una de las más pobladas del país, y aunque no realizó el tradicional lavado de pies, dio la bendición a los internos antes de regresar a su casa en el Vaticano. Salve, Santità, come si sente prima di tutto? Questo lo vediamo. Ogni volta che io entro in questi posti mi domando perché loro e non Dio. Y en medio de esta misma tradición católica, aquí en México, mientras tanto, comenzó la edición 182 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Por eso nos vamos a ir hasta allá directamente contigo, David Rodríguez. Cuéntanos cómo se vive todo por allá, querido David. Hola Pau, ¿qué tal? Muy buenas noches, como bien comentas, desde el centro de la alcaldía Iztapalapa, aquí en el oriente de la Ciudad de México, pues continúan las acciones aquí en la 182. Ahí estamos retomando la comunicación con David, que dejamos de escuchar, mientras de todas formas estamos viendo obviamente las imágenes de cómo se ha estado viviendo no solamente los preparativos, sino ya la representación para que toda la gente pueda disfrutar, que como sabemos es un evento a nivel internacional reconocido y para el que han venido muchísimos extranjeros, pero sobre todo muchos mexicanos quienes hacen pues definitivamente trayectos larguísimos para poder acercarse. David, te seguimos escuchando. Iztapalapa. Queremos más vino. ¿Ahí queda? David, ahí ya te escuchamos. Ok, perfecto. Seguimos. Pau, pues te comentaba que este es el segundo concilio que se realiza por parte de los actores de esta representación de Iztapalapa. Hay que recordar que ya también se realizó la última cena, y también el lavatorio de pies. Hay que recordar también que en esta situación, pues ya Jesús ya parte al Cerro de la Estrella, donde será aprendido ya por el ejército romano y también entregado a las autoridades. Ahora, en esta situación ya las actividades terminarán aproximadamente entre las 10:45, 23 horas aproximadamente, para que el día de mañana, hay que recordar que el día de mañana, el Viernes Santo, es el más pesado y es el más importante en esta celebración. A partir de las 8 de la mañana, ya en la casa de ensayos, es cuando empiezan algunas de las actividades, sobre todo para que
todos los asistentes pues puedan ver la realización de todo este evento. También para las 12 del día es cuando empiezan las actividades fuertes para que también tomen las recomendaciones necesarias, sobre todo con los golpes de calor, Pau. Muchísimas gracias, David Rodríguez. Con esto quedamos actualizados y ya mañana también iremos para ver cómo van las cosas. Gracias siempre, David. Estamos pendientes. Buenas noches. Buenas noches. Con esto nos vamos a un corte. Regresamos con más. Mini Ataide, buenas noches, tu espacio. Muy buenas noches, Pau. Hoy en la sección deportiva traemos una historia, la historia de Tania Carmona, la primera atleta mexicana y latina en correr 5 ultramaratones de una distancia de 250 kilómetros en distintos desiertos. Vamos a ver parte de lo que nos contó. Acabamos de terminar el reto o el serial de carreras Grand Slam Plus, que es el completar 5 desiertos en un tiempo de 12 meses, y cada travesía, como la llamabas, es de 250 kilómetros y está dividida en 6 etapas o en 6 días. Los primeros 4 días hacemos entre 40 a 45 kilómetros. Para el quinto día es una etapa doble, o es la etapa reina, Long March, que le llaman, y es entre 60 a 90 kilómetros. Ya para el último día, el sexto, recorrer los últimos kilómetros, que son entre 8 a 10 kilómetros, y pues terminar la travesía. Y bueno, el primer desierto que fuimos fue en Namibia, en marzo pasado. Después nos fuimos a Gobi, en Mongolia. Cruzamos después Jordania. Después nos fuimos a la Antártida, que también es desierto, aunque no lo crean, frío. Y después terminamos con Atacama, que es el último que acabo de recorrer y vengo regresando hace una semana. Atleta mexicano y latino, creo, porque no hay ningún atleta latino también. Y bueno, pues completar algo que llevas trabajando 5 años, un año, y cubriendo 5 desiertos, pues es un orgullo. Fue emocionalmente también fuerte, feliz obviamente, y hasta un poco emocional el final, y hasta un poquito de nostalgia, ¿no? Porque te acuerdas de pues que ya acabó, que ya este proyecto ha finalizado, con el proyecto con el que te ibas a la cama todos los días por un año, que te levantabas en mente un año, y cruzar la última meta, pues sí, fue emocionalmente fuerte y te dio un poco hasta de melancolía, ¿no? De recordar que pues ya se ha terminado, y sobre todo pues orgullo también de haberlo logrado. Sin duda alguna, una historia pues de esfuerzo, también de mucha capacidad mental y de preparación mental, porque sabemos que este tipo de retos así lo requieren. Pero bueno, vamos a cambiar de información, Pau, porque también vamos a hablar de los Pumas, ya que Luis Raúl González, presidente del conjunto auriazul, compartió los detalles sobre el proceso que se está llevando a cabo en el caso de Dani Alves ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Recordemos que el conjunto universitario detalló pues ante el organismo el abandono de trabajo del futbolista, quien tuvo que atender una demanda por violación en Barcelona, y por ello en su momento dejó a los Pumas. Esto es lo que dijo el presidente al respecto. Se celebró la audiencia como se celebran las audiencias, normal, y está pendiente que se resuelva el fondo del asunto hacia el futuro, con el antecedente que FIFA ya había determinado una primera posición, una dictaminación, una resolución a favor de Pumas, y lo que es legítimo que haya una revisión, ¿sí? Esta revisión es en el TAS, conformada por 3 árbitros, en donde cada uno hizo sus alegatos, y el TAS resolverá. Están abiertas las puertas siempre para encontrar acuerdos. Seguiremos el tema puntualmente, Pau, y por supuesto les estaremos dando detalles de en qué va este caso de Dani Alves y los Pumas de la UNAM. Sin duda polémico. Gracias, Mini Ataide. Buena noche. Buena noche. Hoy se dio a conocer la fotografía ganadora ya del World Press Photo 2025. Es el retrato de un niño palestino que perdió sus brazos cuando huía de un ataque israelí en Gaza. Además, se dieron a conocer más imágenes que participaron en la edición de este año. Aquí, algunas de ellas.
This year's photo of the year is Mahmoud, a 9-year-old boy who lost both his arms in an airstrike in Gaza. بدأت علاقتي مع محمود من خلال تواجدي في نفس الكومباوند اللي بعيش فيه محمود في قطر. أول ما محمود وعي على إنه إيديه خلص انبتروا وما عادوش يرجعوا، أول جملة حكى لها إياها إنه أنا كيف بدي أحضنك. اليوم أنا كتير مبسوطة إنه صورتي قدرت توصل للعالم رغم إنه الأوضاع في غزة. Porque precisamente las fotografías eso son, el reflejo de una realidad constante que estamos aquí experimentándolo todos y que ahora lo vemos justo a través de esas imágenes. Gracias siempre por acompañarme. Yo soy Paola Barqueta, a nombre de mi queridísimo Alex Domínguez. Fue un honor acompañarle. Nos vemos mañana. Mientras tanto, descansen.